Hola, instalar WordPress de forma manual en tu hosting es un proceso muy sencillito que requiere observar una serie de pasos, como por ejemplo la creación de la base de datos y del usuario de la base de datos. Lo primero e importante es comprobar que en tu hosting tienes espacio para instalar el sitio web. En este caso, el hosting está basado en el panel cPanel y en la carpeta principal del hosting no hay nada, es decir, todavía no se ha instalado ningún sitio web en este hosting. Es el entorno ideal y perfecto para proceder a instalar WordPress. Vamos a utilizar la versión oficial de WordPress en español que podemos encontrar en el sitio es.wordpress.org. Descargamos el archivo empaquetado en zip, tenemos aquí la última versión estable que descargamos a nuestro ordenador. Una vez que hemos descargado WordPress, conviene realizar una tarea importante que es extraer los archivos en tu ordenador y volverlos a comprimir antes de subirlos al hosting. Con esto evitarás que en el proceso de extracción del archivo zip descargado de WordPress.org que se cree la carpeta WordPress, de tal manera que en tu hosting, en vez de verse en la carpeta principal la instalación de WordPress, se vería en la carpeta WordPress, de tal manera que encontraríamos algo parecido a esto. Encontraríamos la carpeta principal del hosting y dentro la carpeta WordPress. Y dentro de la carpeta WordPress estaría la instalación de WordPress, lo que supondría que para poder navegar por el sitio web tendríamos que escribir el nombre del dominio y el nombre de la carpeta para poder ver la instalación de WordPress. Y obviamente esto en términos de uso no conviene porque quedaría indexado nuestro sitio web bajo la palabra WordPress, es decir, nuestro nombre de dominio barra WordPress. Para evitar esto, lo normal es el archivo descargado desde es.wordpress.org, extraerlo en tu ordenador. Lo extraes con la aplicación que utilices habitualmente y obtienes la carpeta que te había comentado, y dentro de esta carpeta están todos los archivos. Lo que haces es que los seleccionas todos y los comprimes. Creas un archivo comprimido. El archivo comprimido da igual el nombre que tenga porque solamente lo vas a usar para subirlo a tu hosting. Pues este archivo comprimido es el que vamos a subir aquí al hosting. Vamos a eliminar la carpeta que te había puesto de prueba para que te hagas la idea. Tenemos la carpeta principal. Aquí vamos a subir el archivo que acabamos de comprimir. Venimos a cargar, nos abre una ventana nueva, una pestaña nueva, y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de descargar, pero el que está dentro de la carpeta que hemos descomprimido, es decir, este de aquí, el zip que contiene solamente estos archivos. Con esto nos va a evitar la carpeta WordPress. Le damos para que cargue en el hosting y el archivo subirá al hosting. Una vez que el archivo ha subido al hosting, recargamos la pantalla y vemos aquí el archivo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y extraer los archivos aquí. Podemos hacerlo con la opción aquí en la parte superior que dice extraer o con el botón derecho, menú contextual, extraer. Le decimos que lo queremos extraer aquí en la carpeta principal del hosting. Ya se ha extraído, nos da un log de lo que ha extraído y ya vemos todos los archivos y carpetas, incluido el archivo zip que habíamos subido que ya podemos eliminar. Lo mandamos a la papelera. Ahora tenemos la instalación de WordPress sin realizar todavía, pero ya tenemos la instalación preparada en la carpeta principal del hosting. Esto es muy importante. Ahora lo que hay que hacer es llamar a esta instalación para ir realizando todo el proceso. Pero antes de eso es muy importante crear la base de datos y el usuario que gestionará esa base de datos. Esto lo haces desde tu panel de hosting. En el apartado bases de datos es donde creas la base de datos. Pones un nombre a la base de datos, vamos a llamar WordPress 1, WP1 y creamos la base de datos. Ya tenemos la base de datos aquí creada, pero nos falta el usuario que gestione esta base de datos. Y esto lo hacemos aquí debajo donde dice añadir nuevo usuario para la base de datos. Ponemos el mismo nombre para identificarlo. Contraseña para la base de datos. Es bueno utilizar el generador de contraseñas en el caso de paneles de hosting basados en cPanel porque por un lado construyes contraseñas robustas y por otro pues evitas tener que estar utilizando contraseñas facilonas y que siempre probablemente utilizas en muchos sitios. Entonces, generador de contraseñas, opciones avanzadas del generador de contraseñas, números. ¿Por qué números y no ambos? Porque está comprobado que en algunas instalaciones con determinados plugins, bueno, pues determinados nombres de base de datos pueden crear algún problema. Entonces, mejor números, longitud 12 puede ser perfectamente, 14, no hay ningún problema. Marcar
marcar el checkbox este que dice he copiado esta contraseña en un lugar seguro, lo marcas, es obvio que tienes que copiar la contraseña, si no, no tiene sentido, y le das aquí a donde dice usar contraseña, el botón gris. Ya se ha generado la contraseña y nos la ha pegado en los campos, pero no se ha creado todavía el usuario. Hacemos clic aquí en crear usuario y ahora sí se ha creado el usuario. La contraseña que habíamos guardado, que todavía está en el portapapeles de nuestro ordenador, porque la acabamos de copiar, no te olvides de pegarla en algún sitio para poder luego utilizarla. Copias el nombre de la base de datos y del usuario de la base de datos, que es el mismo, y te lo guardas también en algún archivo de texto, porque es una información temporal que necesitas para después completar el proceso de instalación de WordPress. Tenemos la base de datos, tenemos el usuario de la base de datos, pero nos falta darle permisos a este usuario para que pueda escribir y realizar determinadas tareas en la base de datos. Y esto lo hacemos aquí, donde dice añadir usuario a la base de datos. Ya nos aparece el usuario, nos aparece la base de datos, hacemos clic en añadir, vamos a seleccionar todos los privilegios y eso incluye disparadores y hacemos clic en el botón hacer cambios. Con esto quedan asignados los privilegios para este usuario de forma que podrá utilizar esta base de datos. Ya está. El usuario tiene permisos para escribir en la base de datos, entre otras tareas que vemos aquí. Ya tenemos base de datos, podemos continuar con la instalación de WordPress. ¿Cómo continuamos con la instalación de WordPress? Hay que llamarla desde el navegador y para esto tenemos que tener claro que necesitamos tener un dominio o una URL temporal para poder llamar al instalador. De lo contrario, no podría ser. Si no tienes todavía un dominio asignado al hosting, entonces tendrás que utilizar una URL temporal. Esto lo puedes saber, por ejemplo, en los alias. En el apartado dominio, alias, en el caso de web empresa, por ejemplo, te facilitan una URL temporal en el caso de que no tengas dominio todavía asignado a tu cuenta de hosting para que puedas instalar la web, trabajar en ella, etcétera, etcétera, hasta que ya tengas un dominio. En este caso tenemos una URL temporal que es la que vamos a utilizar para llamar al instalador. Vemos que he insertado la URL temporal y ya directamente me ha cargado el instalador. Y me recuerda que voy a necesitar un nombre de base de datos, un usuario de base de datos, la contraseña de la base de datos, el servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla. Pues vamos a ello. El nombre de la base de datos, recuerda que lo habías copiado cuando creaste la base de datos, bueno, pues ahora lo pegas y el nombre de usuario de la base de datos, que en este caso es el mismo. La contraseña que habíamos generado y habíamos copiado también. El servidor de base de datos tienes que consultar con tu proveedor de hosting cuál es tu servidor de base de datos. En el caso de web empresa y la mayoría de servidores de base de datos en hosting bastante conocidos suele ser localhost. Hay alguno que te puede dar un servidor específico que no necesariamente es localhost. Y el prefijo de la tabla lo vamos a mantener con los parámetros de la base de datos. Podemos continuar la instalación. Nos dice que ejecutemos la instalación y ya nos va a lo que es propiamente información del sitio web. El título del sitio web, el nombre de usuario, evita que sea admin, un usuario que tú puedas recordar, o si no, utiliza un gestor de contraseñas, un llavero, para guardar los usuarios y contraseñas de los accesos de tus sitios web. La contraseña del acceso al dashboard, él te propone una, tú puedes poner la tuya propia y en base a lo que tú pongas, si tú pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, te va a decir que es muy débil y te va a obligar a confirmar que estás usando una contraseña débil. Yo he creado una a nivel medio para no complicar en el tutorial. El correo electrónico. Y esta casilla es muy importante, sobre todo en la fase inicial de desarrollo de un sitio web que probablemente vas a cerrar con un modo mantenimiento, es que habilites esta casilla para disuadir a los indexadores, a los motores de búsqueda, que indexen los contenidos de tu sitio web, porque probablemente tendrás datos de ejemplo, tendrás textos que vas a cambiar, imágenes que vas a cambiar, cosas que vas a modificar y no te interesa que Google u otros motores de búsqueda lo indexen ese contenido porque luego en el futuro ese contenido desaparecerá, tendrás los contenidos finales que vayas a poner en tu sitio web, pero cuando alguien haga una búsqueda en internet probablemente aparecerán contenidos de demo o de pruebas que tenías inicialmente cuando construiste el sitio web, porque probablemente no cerraste la visibilidad a los motores de búsqueda en la etapa de desarrollo. Entonces es importante que observes este. Dicho esto, clic en instalar WordPress
y esperar. Ya ha concluido, como ves es rapidísimo. Ya tienes el sitio web instalado, el usuario y la contraseña que hayas puesto. Lo único que tienes que hacer clic aquí en el botón acceder para acceder al dashboard. Y ya estamos en el dashboard de WordPress recién instaladito. Si quieres ver el frontal, vienes aquí arriba, visitar sitio, abrir una pestaña nueva para que no pierdas el dashboard, y en la otra pestañita pues tienes el acceso al sitio web. Y aquí está el sitio web de cero para que ya empieces a construir tu web con WordPress. Como ves, instalar manualmente WordPress es un proceso muy sencillito que lo puedes hacer en 2, 3, 4 minutitos si observas los pasos importantes, como es evitar la carpeta WordPress, descompactando el zip en tu ordenador y subiendo el compactado de los archivos y carpetas internos de la carpeta WordPress, creando la base de datos y el usuario de la base de datos, y luego procediendo con la instalación. Algo sencillito que puedes hacer fácil y rápidamente. Espero que te sea de utilidad.